Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de aritmética. El día de hoy vamos a trabajar con una nueva ficha, la cual se titula Criterios de divisibilidad. Habíamos visto en la clase anterior que eran los divisores, ¿no? Eran los números que eran capaces de dividir a otro en una cantidad exacta, ¿no? En una cantidad exacta de partes. Pero, si te preguntan a ti, el 72 es divisible entre 3, el 3 es divisor de 72, de repente tú vas a tener que hacer la división para después decir, no, sí profesor, sí se podía dividir 72 entre 3, o no profesor, no se podía dividir 72 entre 3. Pero necesariamente cuando trabajamos con números grandes, como 72, como 136, etcétera, necesitamos hacer la división primero y demoramos un poco de tiempo haciendo la división y recién después podemos decir si el número era divisible o no. Por ejemplo, cuando nosotros decimos 4 es divisor de 12, nosotros respondíamos fácilmente, porque decíamos, bueno, 12 es igual a decir 3 por 4. Eso quiere decir que 12 entre 4 me da 3. Por lo tanto, sí, efectivamente, 4 es un divisor de 12, ¿no? Porque 12 entre 4 me da 3. Pero ¿qué pasa cuando el número es muy grande? Como el ejemplo que les acabo de poner. Digamos, 6 es divisible. No, disculpe. 6 divisible no. 6 es divisor de 118. En este caso ya se nos complica, ¿no? Se nos complica porque va a ser un poco complicado encontrar dos números que multiplicados y que uno de ellos sea el 6 me dé 118. De repente yo no me lo sé de memoria. ¿Y qué es lo que hacemos en ese caso? Lo que hacíamos era dividir, ¿no? Dividir 118 entre 6. Bueno, a ver, dividiendo rápidamente, acá 1 por 6, 6, me queda 5. Bajo el 8, 6 por 9, 54, y me doy cuenta que me ha quedado de residuo 4. Eso quiere decir pues que 118 no se puede dividir entre 6, o sea que 6 no es divisor de 118. Entonces, específicamente en este caso, cuando los números de los que vamos a analizar son grandes, ya tenemos que utilizar algunas reglas, que nos van a ayudar a saber si un número es divisor de otro rápidamente. A esas reglas, a esas características que vamos a encontrar en los números, se le llaman criterios de divisibilidad, ¿ya? Y de eso se va a tratar el tema del día de hoy. Vamos a escribir algunos conceptos, vamos a escribir algunas reglas y unos ejemplos. Voy a borrar la pizarra un ratito. Entonces, vamos a escribir un pequeño concepto que va a decir lo siguiente. Son un conjunto de reglas o normas que nos permiten saber si un número es divisible. ¿Qué significa es divisible? Voy a ponerlo entre paréntesis. Se puede dividir, ¿ya? Si un número se puede dividir,
coma, sin necesidad de realizar la operación de división. Listo. Entonces, estos son los criterios de divisibilidad. Son un conjunto de normas, de reglas que nos ayudan pues a saber si un número es divisible entre otro, a saber si un número se puede dividir entre otro, pero sin necesidad de realizar la división, sin necesidad de hacer toda la operación, terminarla y recién ahí darnos cuenta si se podía o no. Entonces, este conjunto de reglas no existen pues para todos los números, solamente para algunos, ¿ok? Y nosotros vamos a estudiar pues algunos. En su ficha ustedes ya tienen los criterios de divisibilidad del 2, del 3, del 5 y del 10, ¿ya? Los cuales están explicados, ¿ya? Están explicados y no los vamos a copiar porque ya están en tu ficha, ¿ok? Tan solo vas a tener que prestar atención a la explicación. ¿Ya? Esto no lo vas a copiar porque ya está en tu ficha. Esto de acá, el concepto general, sí. Adicionalmente, yo les voy a colocar dos criterios más que no están en la ficha, tan solo para tenerlos en cuenta, ¿ya? Para tenerlos en cuenta y poder trabajarlos de repente en otro momento, ¿ya? Pero los de la ficha son los con los que vamos a trabajar, son los más importantes. Entonces, ¿cuáles son estos criterios de divisibilidad? El primero de ellos es la divisibilidad por 2. ¿Ya? En tu ficha, divisibilidad por 2. ¿Qué nos dice la ficha acerca de la divisibilidad por 2? La regla es clara y es muy sencilla de aprendernosla. Un número es divisible, es decir, un número se puede dividir entre 2 siempre y cuando el número final, es decir, la última cifra, es decir, las unidades del número, sea un 0 o una cifra par. Un 0 o una cifra par. Profesor, no entendí. Mira, cuando tú tengas un número cualquiera, el que quieras, y si yo te pregunto, ¿ese número lo puedes dividir entre 2, sí o no? Ya no vas a hacer toda la división. Lo único que vas a hacer es mirar la última cifra, la cifra de las unidades, y fijarte, ¿ese es un 0 o un número par? Ah, es un 0. Sí, profesor, entonces sí es divisible entre 2. A ver, ese número tiene al final un 8. El 8 es un número par. Sí, profesor, sí es divisible entre 2. A ver, este otro tiene al final un número 3. Ah, no, profesor, ese no, porque el 3 no es par y tampoco es el 0. Vamos a verlo con unos ejemplos. En tu ficha tú tienes otros, ya los verás. Acá te voy a poner 3 casos, ¿ya? El primero de ellos, voy a poner acá un número muy grande. Vamos a poner 2350. Vamos a poner otro número más o menos, 457, y un número más pequeño, el 36. Entonces, ya, recordando nuevamente, divisibilidad por 2, me fijo en la última cifra. La última cifra tiene que ser un 0 o un número par para que el número sea posible, se pueda dividir entre 2, sea posible dividirlo entre 2. Entonces, veamos el primer número, 2350. Si tú te fijas en la última cifra, la cifra de las unidades, todo lo demás no me interesa, tan solo la última cifra, veo que es un 0. Y como esta es un 0, según la regla, me dice que los que terminan en 0 sí se pueden dividir entre 2. Entonces, sí se puede.
si es divisible por 2, si se puede dividir por 2. 457, según la regla, tiene que terminar en 0 o en un número par. Pero el 7 claramente no es un número par. El 7 es un número impar. No es múltiplo de 2. Por lo tanto, este no se puede dividir entre 2. No se puede. Y el 36, por último, termina en 6. Es un número muy pequeño, termina en 6. Y el 6 es un número par, ¿no? Es un múltiplo de 2. 2 por 3, 6. Por lo tanto, este sí se puede, ¿no? Sí se puede dividir entre 2. Sí es divisible entre 2. Vamos a ver que en los próximos ejercicios tendremos que aprendernos las reglas para poder determinar así nomás, sin dividir, saber si el número se puede o no se puede dividir entre 2. Esta regla está en tu ficha, no es necesario que copies esto, ya hay otros ejemplos en tu ficha y está con su concepto también. Vamos a pasar a la segunda regla, a la regla de divisibilidad por 3. ¿Ya? Por 3. Entonces, divisibilidad por 3. En cuanto a la divisibilidad por 3, chicos, tenemos otra regla. La regla nos dice lo siguiente. Vamos a tener que sumar las cifras del número, ¿ya? Y si es un múltiplo de 3, la suma de todas, pues el número será divisible por 3. Profesor, no le entendí nada. Vamos a verlo con ejemplos porque es más sencillo de entender con ejemplos. Vamos a hacer 3 diferentes a los que están en tu ficha. En tu ficha tienes otros. Entonces, veamos. Nuestro primer número va a ser el 27. No, 27 no, 270. ¿Ya? Vamos a hacer otro, el cual va a ser el 345. Y por último, vamos a hacer el 279. Entonces, 2791. Entonces, ¿cómo yo sé si estos números se pueden dividir entre 3 o no? Son muy grandes y a simple vista lo único que puedo hacer es pues ponerme a dividir y al final, recién después de hacer toda la división, decir o responder si se podía, no se podía. Pero gracias a las reglas, a los criterios de divisibilidad, yo puedo saber si estos números se pueden dividir entre 3 sin necesidad de hacer la división, como ya les dije. En la regla por 3 lo que hacemos es sumar las cifras de los números. En este caso, del 270, voy a sumar 2 más 7 más 0. ¿Cuánto me da? Me resulta 9, ¿no? 2 más 7, 9 y más 0, 9. Como 9 es un múltiplo de 3, ¿ya? 9 es un múltiplo de 3, este circulito arriba del 3 quiere decir múltiplo de 3, ¿ya? No se olviden. 9 es múltiplo de 3. Por lo tanto, 270, entonces 270 sí se puede dividir entre 3, ¿ya? Sí se puede. Vamos a poner dividir entre 3, ¿ya? Sí se va a poder. Profesor, pero no he hecho la división. Bueno, pero gracias a esta norma, a esta regla, yo sé que sí se va a poder. 345, vamos a ver. 3 más 4 más 5. 3 más 4 es 7.
Y 7 más 5 es 12. Y el 12 es un múltiplo de 3, porque 3 por 4 es 12, ¿cierto? Entonces el 12 es múltiplo de 3 también. Por lo tanto, entonces, ese número puede ser 345, si se puede, etcétera, ¿no? Dividir entre 3. El último ejemplo, 2791, es un número muy grande, yo no quiero hacer esa división. Y el profesor me pregunta, ¿este lo puedes dividir entre 3, sí o no? Pero tú no quieres hacer la división, ¿te acuerdas de la regla? Tengo que sumar todas las cifras. 2 más 7 más 9 más 1. 2 más 7 es 9. 9 más 9 es 18. Y más el 1 al final es 19. No existe ningún número que multiplicado por 3 me dé 19. 19 es más, es un número primo, tan solo es múltiplo del mismo y del 1. Por lo tanto, este número no es múltiplo de 3, no es múltiplo de 3, y entonces, pues todo el número grandote, el 2791, no se puede dividir entre 3, ¿ya? No se puede dividir entre 3. Listo. Vamos a pasar a la siguiente regla, ¿ya? La regla de divisibilidad por 5, ¿ya? Por 5. Entonces, veamos divisibilidad por 5. En este caso, en el caso del número 5, la regla es muy sencilla, muy sencilla, ¿ya? Un número va a ser posible dividirlo entre 5, es decir, va a ser divisible entre 5, si cumple la siguiente característica. La última cifra, es decir, las unidades, la cifra de las unidades, tiene que ser 0 o 5. Cualquier otro número me va a decir, no se puede dividir entre 5. Pero si termina en 0 o en 5, ahí sí se puede dividir entre 5. Veamos un par de ejemplos diferentes de los que están en el ficha. O 3 ejemplos vamos a ver acá. 355. El otro, 429. Y el último, 1300. Entonces, vamos a fijarnos en la última cifra, en la cifra de las unidades. En el 355, la última cifra, la cifra de las unidades, es el 5. Y como la regla me dice que aquellos que terminan en 5 sí se pueden dividir entre 5, entonces este número es divisible, sí se puede dividir entre 5, ¿ya? Sí se puede. El siguiente número es el 429. 429, la cifra de las unidades es el 9, la última cifra. Obviamente el 9 no es ni 5 ni 0, por lo tanto, según la regla, no se puede dividir entre 5. Y el último ejemplo que vamos a ver es el 1300. 1300, mira, su última cifra es un 0, ¿ya? Y como termina en 0 y la regla me dice que aquellos que terminan en 0 o en 5 sí se pueden dividir entre 5, sí son divisibles entre 5, el 1300 sí se puede dividir entre 5, es divisible entre 5. Listo, terminamos con la divisibilidad por 5, pasamos al siguiente, es la divisibilidad por 10. Eso también está en tu ficha, ¿ya? También está en tu ficha con sus respectivos ejemplos. Solo estamos explicándolo de nuevo y poniendo otros ejemplos para que me puedas entender. Divisibilidad por 10. ¿Qué me dice la divisibilidad por 10? Un número es divisible
entre 10, muy sencillo, si termina en 0. Si termina en 0, el número se puede dividir entre 10. Si termina en cualquier otro número, si su cifra de las unidades es cualquier otro número menos el 0, ese no se va a poder dividir entre 10. Veamos dos ejemplos nada más. Tenemos, por ejemplo, el 3580 y el 273.451. Son dos números muy grandes y yo no quiero hacer la división, no quiero dividir. Y el profesor me pregunta, 3.580 ¿se puede dividir entre 10? Y como tú te acuerdas de la regla de divisibilidad por 10, dices, sí, para que un número se pueda dividir entre 10 tiene que terminar en 0. Entonces, miras la última cifra y efectivamente es un 0. Así que sí, el 3580 sí se puede dividir entre 10. Y sin embargo, el 273.451, un número muy grande que yo no quiero dividir, me voy a aburrir dividiendo todo esto. Y el profesor me dice, ¿lo puedes dividir entre 10? Y tú, como te acuerdas la regla, miras la última cifra y ves que es un 1, que obviamente no es un 0, ¿no? Como en el caso anterior. Como no es 0, tú ya sabes, sin necesidad de dividir, que no se puede dividir entre 10. No es divisible entre 10. Listo, chicos. Con eso hemos terminado con todas las reglas de divisibilidad que están en tu ficha. Vamos a agregar dos nuevas que no están en la ficha, y de estas dos nuevas sí vamos a tener que copiar también la teoría, ¿ya? El enunciado y también los ejemplos, ¿ya? Hasta ahora esto no se tenía que copiar, pero solamente para explicarles lo que ya está en la ficha. Pero los dos que vienen, eso sí me los copias, ¿ya? Eso sí los copias. Entonces voy a borrar la pizarra para hacer los otros dos. Entonces sería la letra E, ¿no? Letra E. ¿Ya? Divisibilidad por, vamos a hacer por 4. ¿Ya? ¿Y qué me dice es la divisibilidad por 4? Es una regla muy sencilla. Me dice, un número es divisible entre 4 si las dos últimas cifras son 0 o conforman un número múltiplo de 4. ¿Ya? Vamos a poner un número será divisible por 4. Un número será divisible 4 si sus dos últimas cifras son ceros o conforman un múltiplo de 4. Vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Para que me entiendan. Ejemplo. Veamos el primer número. El primer número va a ser el 120. El 120 será o no será un número que se puede dividir entre 4. Para ello, para saber sin necesidad de dividir, voy a ver las últimas dos cifras. En este caso, el 2 y el 0, ¿no? 2 y 0. Y según la regla, para que el número sea divisible entre 4, las dos tienen que ser 0. Uno es 0, pero el otro no. Entonces
Entonces, esa regla por ahí no va. Pero la otra regla me dice, si no son ceros, dice, conforman un múltiplo de 4. Bueno, 20 en total, ¿no? Forman el 20. ¿20 es múltiplo de 4? Sí, ¿no? Porque 4 por 5 me da 20. Entonces, vamos a ver, 20 es múltiplo de 4, ¿no? Por lo tanto, todo el número, ¿no? Todo el número, el 120, es divisible entre 4. Listo. Veamos otro. $13,500. Me fijo las dos últimas cifras y veo que son 0 y otro 0. Sus dos últimas cifras son 0. Y la regla me dice que si sus dos últimas cifras son 0, el número es divisible entre 4. Entonces, ponemos de frente, si es divisible entre 4. ¿Por qué? Porque termina en dos ceros, ¿no? Y el último número que vamos a ver es el 126. 126, como vemos, no termina en dos ceros, termina en 2 y 6. 2 y 6. Y el 2 y el 6 no conforman un múltiplo de 4, porque no hay ningún número que multiplicado por 4 me dé 26. Así que escribo, ¿no? 26 no es múltiplo de 4, por lo tanto, el 126 no es divisible entre 4. ¿Ya? Listo. Con eso terminamos con la regla del 4. Y la última que vamos a ver es la regla del 6. ¿Ya? Divisible por 6. Voy a borrar la pizarra. Esto no. Esto sí. Y voy a borrar todo esto. Bueno, la regla del 6, chicos, me dice un número será divisible por 6 si, ¿cuándo? Si es divisible por 2 y por 3 a la vez. O sea, al mismo tiempo tiene que ser divisible por 2 y por 3. Vamos a ver unos ejemplos. El primero de ellos vamos a ver el 56. ¿Ya? El 56 será divisible entre 6. Para ello, me voy a recordar de la regla del número 2. Veo que termina en 6, que es un número par. Entonces, el 56 vamos a poner que es divisible por 2. Hasta ahora está bien. Sí es divisible por 2 porque termina en un número par. Veamos si es divisible por 3 también.
para que sea divisible por 3, la suma de sus cifras tiene que ser un múltiplo de 3. 5 más 6 me da 11. Y 11 no es un múltiplo de 3, porque no hay ningún número que multiplicado por 3 me dé 11. Por lo tanto, no es divisible por 3. No se puede entre 3. Como sí se puede entre uno, pero entre el otro no, y la regla me dice que tiene que ser entre los dos a la vez, los dos. Por lo tanto, de esto yo deduzco que no es divisible por 6. No es divisible por 6. Veamos otro ejemplo. El 327. Yo sumo las cifras y me sale 3 más 2, 5 y más 7, 12. Y el 12 es un múltiplo de 3, porque 3 por 4 me da 12. Por lo tanto, el 327 es divisible entre 3, o mejor dicho, por 3. Y ahora veremos si es divisible por 2. Veo la última cifra y es un 7. Y el 7 no es un número par, no es el 0. Por lo tanto, no es divisible por 2. Entonces, en conclusión, sí se puede por 3, no se puede por 2. La regla me dice que tiene que ser por los dos al mismo tiempo. No cumple. Por lo tanto, no es divisible por 6. ¿Ya? Y ahora vamos a ver un número que sí es divisible por 6. Veamos el 168. 168 será divisible por 6. Vamos a fijarnos en la última cifra. Es un 8. Como es un número par, entonces sí es divisible por 2. Sí es divisible por 2. Y ahora vamos a sumar las cifras. Digo, 1 más 6 me da 7. Y 7 más 8 me da 15. Y 15 es un múltiplo de 3. Porque 3 por 5 me da 15. Entonces, también se puede dividir entre 3. Si es divisible por 3. Entonces, pues, como es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo, a la vez, este número 168 sí es divisible por 6. Listo, chicos, con eso vamos a terminar el día de hoy todas las reglas de divisibilidad. Vamos a avanzar los ejercicios en la siguiente clase. Chao, cuídense.